Vamos al vivo, doctor. Entonces aquí lo estoy haciendo como anfitrión y podemos empezar. Gracias. Está con el permiso de coanfitrión. Muy buenas noches a todos los colegas que están en todas partes del país. Para nosotros, una vez más, es una oportunidad para poder ingresar hasta sus hogares, una oportunidad más para poder tener ese contacto directamente con ustedes en un día tan importante, en un día pero tan especial como el día de hoy, que hablamos nosotros de un 6 de agosto, por supuesto, es el aniversario de nuestra Bolivia. Muy contentos realmente porque hemos visto por todas partes las calles embanderadas en muchos lugares, la gente con las escarapelas. Se puede sentir realmente ese sentimiento de bolivianos y eso hace que cada día pues nosotros vayamos fortaleciendo esas ganas. Ya lo decía el día de hoy, hice un tweet también en todas mis redes sociales estableciendo que qué orgullo es ser boliviano, porque donde tú vayas, donde tú te acerques, encontrarás a personas bolivianas siempre trabajadoras, siempre comprometidas con sus actividades, comprometidas con sus tareas. Y bueno, esa es la finalidad realmente el boliviano. Creo que en todas partes del mundo siempre ha quedado bien y siempre da mucho de qué hablar, ¿verdad? Y eso es bastante loable, bastante importante. Quiero dar el saludo inicialmente a todos quienes nos acompañan esta noche. Yo soy Marcos Dariel Soruco, un abrazo grande, transmitiendo desde la ciudad de Santa Cruz a través de este conversatorio titulado Ratio Iuris. El día de hoy, mientras vamos admitiendo, ya llegamos a los 100 en este momento, ya tenemos Facebook Live también conectadas, otra cantidad de personas, tenemos la atención de todos los colegas. Permítame inicialmente saludar a un personaje muy importante, en este momento aparece en sus pantallas, me refiero de Arturo Yáñez Cortés, licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, diplomado en Derecho Constitucional, Ciencias Penales y Educación Superior, titulado en competencias de coaching, habiendo realizado otros estudios en Derecho en Puerto Rico, Japón, Cuba, por ejemplo, entre otros también, y lo más importante, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, España, habiendo recientemente obtenido en esa universidad el diploma de estudios avanzados. Redacta actualmente también su tesis doctoral sobre retroactividad en la ley penal en Bolivia. Es miembro del número académico boliviana de estudios constitucionales y de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia. Y el día de hoy también vamos a hablar acerca de su obra más reciente. Hablamos nosotros del control de convencionalidad, pero a un nivel en el cual se convierte en una herramienta de estrategia para el litigio. Es decir, estamos hablando nosotros de una herramienta que la vamos a aplicar en todas nuestras actividades. Estimado licenciado Arturo Yáñez, desde la capital de Bolivia, Sucre, desde acá queremos enviarle un corazón grandote. Bienvenido al espacio, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias, licenciado Soruco, eh, por la invitación. Bueno, para mí es, bueno, en este Día de la Patria es un gustito aparte poder participar con este tema, aunque creo que, no sé, creo que ha sido un día un poco triste para nosotros, ¿no? Para los bolivianos, porque hemos visto una champaguerra entre los políticos, pareciera que nuestro Estado está cada vez más débil, no hay justicia, o salvando excepciones, no hay salud, no hay seguridad. Bueno, creo que es un 6 de agosto doloroso, pero sin duda creo que la esperanza es lo último que se tiene que perder y tenemos que ver de construir un país en el que no haya necropolítica, ¿no? Mi última columna del anterior lunes que se publica en Correo del Sur, en El Día en Santa Cruz, en varios medios, precisamente yo hablaba de eso, de la necropolítica, ¿no? De esa política que decide quién vive, pero también quién muere.
y parece que estamos en ese grado de degradación asqueroso en nuestro país. Pero bueno, no nos quita el que nos felicitemos como bolivianos y estemos orgullosos, porque también, así como hay tantas cosas malas, creo que hay muchas más cosas buenas por las que tendríamos que felicitarnos, entonces, o congratularnos. Yo les voy a hablar entonces hoy de control de convencionalidad. Como sostengo en la presentación de mi nuevo libro, y también lo sostiene quien me ha hecho el honor de presentarlo, de hacer el prólogo, que es el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, el presidente, bueno, en ese momento presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy juez de la Corte, sin duda debe ser la máxima autoridad mundial en el tema. Yo creo que el abogado que hoy no utiliza en su litigio el control de convencionalidad es un analfabeto jurídico del siglo XXI. Por eso es que vamos a ver en esta breve charla de dónde viene, qué es, para qué sirve y cómo se podría aplicar. Ya les decía, el control de convencionalidad es sin duda la herramienta hermenéutica de mayor aplicabilidad en este momento en América, sobre todo en América. Ningún abogado medianamente competente puede litigar, peor si hace litigio estratégico, si no utiliza el control de convencionalidad. Entonces, ¿de dónde viene? Podemos empezar de lo más simple, digamos, de la norma inferior, y tendríamos que ver la ley 1430, la ley boliviana, ¿no? 1430, que es de las épocas de Jaime Paz Zamora, cuando es del 11 de febrero del año 93, por la cual, de acuerdo a la Constitución, se reconoce, para empezar, la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su artículo tercero, que es, a mi juicio, el determinante para este tema, dice, artículo tercero, reconocer como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diríamos, aunque el instituto no empieza ahí, pero en términos estrictamente bolivianos, el instituto, las bases estructurales normativas para que se pueda aplicar el control de convencionalidad, nace ahí. Aunque siempre hay que precisar que nace en Bolivia, aunque el control de convencionalidad no empieza ahí para Bolivia, empieza en realidad a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y empieza cuando, podríamos decir, se vota la Convención Americana de Derechos Humanos, el siglo pasado, en 1969, y luego, años después, cuando la Corte Interamericana empieza a votar jurisprudencia, a hacer jurisprudencia y a hacer doctrina. Con algún detalle lo vamos a ver un poquito después. Pero en Bolivia, diríamos, esa es una de las bases estructurales, y por supuesto, imposible no hacer referencia al artículo 410 de la Constitución actual, cuando habla del bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Y ahí introduce que normas forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, no solo la Constitución, sino los instrumentos internacionales. Y ojo, no estamos hablando solo entonces de la Convención Americana. Hay algún error o una comprensión un poco limitada de ver o de concebir que solamente se podría hacer control de convencionalidad respecto del sistema interamericano, que no es el caso, no es el único, o sea, no solo es respecto al sistema interamericano, sino también del sistema universal de derechos humanos, que no vamos a entrar mucho en ese tema, pero hay que precisarlo. Y también hay una visión muy limitada a veces de pensar que el control de convencionalidad solo se haría respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es así. Es la reina de la corona, por supuesto, la Convención Americana del sistema interamericano, pero
Hay como 13 o 14, creo que son los instrumentos interamericanos, la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, el tema de cuestiones de género, están el Pacto Internacional, perdón, la Convención adicional a la Convención Americana, Protocolo de San Salvador, así denominado. Tienen ustedes las convenciones, por ejemplo, de prohibición de discriminación en casos de discapacidad. Está la convención en favor de los adultos mayores. Tenemos como entre 12 a 14 instrumentos, si la memoria no me falla, respecto de los cuales se tendría que hacer el control de convencionalidad. De hecho, por ejemplo, los casos que me imagino, espero, van a ser seguramente muy famosos en el futuro, de los jueces despedidos sin debido proceso por el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Todos esos casos, yo manejo como 18 de esos casos en la Comisión Interamericana, y otros colegas también tienen varios casos. Deben haber, calculo, unos 30, 40 casos contra Bolivia en este momento en la comisión de ese tema. Por ejemplo, me imagino yo los 18 casos creo que son, que estoy manejando, no solo hemos usado en los recursos revocatorios, jerárquicos, recursos de amparo, y luego ya en las denuncias a la comisión, no solo hemos usado en la vía del control de convencionalidad la Convención Americana, sino el Protocolo de San Salvador. En algunos casos, por ejemplo, de jueces con discapacidad, hemos usado esta convención que prohíbe la discriminación por discapacidad. En algunos casos de jueces adultos mayores, hemos usado la convención de prohibición de discriminación a adultos mayores. Entonces, dependiendo, ¿no? Pero sin duda la reina de la corona es la Convención Americana. Entonces, tenemos como otra base el 410 de la Convención, de la Constitución, y por supuesto el artículo 256 de la misma, ¿no es cierto? Que dice que los tratados y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que declaren derechos humanos incluso más favorables que los que la misma Constitución contiene, se tienen que aplicar de manera preferente. Es un artículo fabuloso, creo yo, aunque ha sido prostituido, ¿no?, por los juristas del horror del anterior Tribunal Constitucional, con la declaración constitucional en favor de su amo, ¿no?, de Evo Morales, para que pueda ser candidato eterno, ¿no?, pasándose por el forro la misma Constitución. Bueno, ya todos saben, ¿no?, todos vomitamos cuando vimos eso, ¿no? Pero vean cómo también puede prestarse a lo más asqueroso de un ser humano, ¿no?, de ser un rastrero frente al poder y hacerle aparecer el derecho humano a un tirano para que sea eterno candidato, ¿no? Pero bueno, es una de las facetas del derecho, ¿no? ¿Estoy haciendo política? Sí, porque el derecho es político, por si acaso, si alguien piensa que no, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí, y por supuesto, ¿dónde más podríamos ver las bases? Sin duda, en la misma Convención Americana. Si ustedes ven, su artículo 1 y 2 son los artículos más importantes, creo yo, para este tema. El 1 nos dice la obligación de respetar los derechos. Y nos dice que los estados partes en esta convención, hay que precisar que Bolivia es estado parte, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la misma y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación de ninguna naturaleza. Para efectos de esta convención, persona es todo ser humano, obviamente. Y el 2, que dice, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y tales libertades. No hay donde perderse, es decir, Bolivia en un acto de soberanía, primero, el artículo, bueno, la ley 1430, le entrega una parte de su soberanía a la comisión, por un lado, para ser investigada por la misma, y a la corte, por otro lado, para ser juzgada por la misma. Ustedes saben, hay dos, digamos, niveles de jurisdicción a ese nivel. La comisión,
que investiga a los estados parte por violaciones de todo el plexo normativo del sistema interamericano, y la Corte que juzga a los estados. Es la jurisdicción contenciosa, pero además la Corte tiene otros dos elementos de esa jurisdicción. El segundo es la posibilidad, ¿no?, de poder absorber conducta o de opiniones consultivas de los estados parte que son vinculantes. Ustedes saben, Marcos o Denis, escríbanme por WhatsApp, yo les voy a mandar los dos amicus curiae que en las últimas semanas se ha presentado. Yo soy miembro de número de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, y se ha hecho un amicus curiae a la Corte Interamericana, porque ustedes saben que hace debe ser unos 6 meses, un poco más, menos, no sé, Colombia, como Estado parte, ha consultado ya respecto de la existencia de un supuesto derecho humano a la reelección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales ha presentado ya su amicus curiae, y también la Fundación para el Debido Proceso Legal acaba de presentar también otro amicus curiae sobre ese tema. La opinión consultiva está en curso. Esa opinión es, por si acaso, vinculante, obligatoria para Bolivia, no solo para Colombia, que hace la consulta, sino para Bolivia y para todos los estados parte que han ratificado la Convención Americana en lo que hace a su jurisdicción contenciosa, ¿no? Estados Unidos no ha ratificado, por si acaso. Estados Unidos solamente puede ser denunciado, pero no es juzgado, porque no ha ratificado la jurisdicción contenciosa a la Corte. Pero Bolivia sí, por lo tanto está obligada, independientemente que quien haya hecho la consulta sea Colombia. Esperamos yo me temo que hasta el año que viene, más o menos demora esto 1 año, 2 años, haya una sentencia de la Corte o de una opinión consultiva de la Corte que será obligatoria para Bolivia. Noten ustedes además que un grupo de constitucionalistas, el maestro José Antonio Rivera, mi amigo William Herrera, Ciro Áñez, Cortés, no me acuerdo, bueno, no es abogado, pero también ha firmado, Juan del Granado, bueno, varios constitucionalistas, hemos pedido en noviembre del año pasado, hemos presentado una petición para que el Tribunal Constitucional actual anule el vómito jurídico de la sentencia 084. Hasta el día de hoy, el Tribunal Constitucional no tiene el valor civil de responder a nuestra petición. De hecho, estamos analizando la posibilidad de plantear un amparo constitucional contra el Tribunal Constitucional para que cumpla la obligación legal que tiene de respondernos, derecho de petición. Que diga sí o que diga no, pero que tenga el valor civil de decir si ese vómito jurídico vale o no vale. Y eso es lo que hemos pedido. Hay varias también. Creo que la Procuraduría General del Estado, la nueva Procuraduría, ha pedido lo propio. También creo que algún grupo de constitucionalistas, aunque solo era un oficio, no era una petición, pero perfecto, si ellos han estimado que así correspondía, ahí está. Hay varios pedidos en este momento que el tribunal no está cumpliendo una vez más con su obligación. Entonces, ahí están las bases, y por supuesto tendríamos que hacer referencia al artículo 12, me parece, o 20, que es de la Convención de Viena, que introduce, aunque esto es un principio ya doctrinal antiquísimo, pero ahí está, el famoso pacta sunt servanda, ¿no es cierto? Es decir, que los tratados se tienen que cumplir de buena fe. Y además, la Convención de Viena establece que ningún Estado puede anteponer una norma interna para incumplir una obligación internacional contenida en estas normas, ¿no? Entonces, ahí estaría de dónde viene, ¿no es cierto? Es de ahí de donde viene. Sin duda, un tema importante es el pacta sunt servanda, ¿no es cierto? Es decir, los tratados se han hecho para cumplirlos. Bolivia o cualquier otro estado, cuando suscribe un tratado, lo hace un convenio, un instrumento, digamos, genérico es el instrumento internacional, el Pacto de San José, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a nivel de las Naciones Unidas, cualquier otro instrumento de este tipo, lo hace en ejercicio de su soberanía. Y en ejercicio de esa soberanía se compromete ante la comunidad internacional a cumplir, salvo que haga reserva, que no es el caso, a cumplir las disposiciones contenidas en esos instrumentos.
digamos, el caso de la Convención Americana, sus 70 y tantos artículos, lo que son, al haberlos ratificado en ese momento con una ley del Estado, Bolivia se ha obligado. Pero además, me olvidaba, hay que hacer referencia a un otro elemento que, digamos, fortifica estas obligaciones internacionales de los estados, y es la disposición transitoria novena de la actual Constitución, ¿no? Ustedes saben que los chuquisaqueños decimos la Constitución ensangrentada de la Calancha, ¿no? Porque su aprobación ha sido fruto de una asquerosa masacre, hoy impune por el momento, pero que también tenemos que poner en el tapete, ¿no? 400 heridos y 3 muertos, entre ellos un colega nuestro, un colega abogado, ¿no? Del Colegio de Abogados de Chuquisaca, que paradójicamente el colega era del MAS, pero sus huestes lo asesinan, ¿no? Y miren, el artículo 9 de esa Constitución, la disposición transitoria, dice: los tratados internacionales anteriores a la Constitución y que no la contradigan se mantendrán en el ordenamiento jurídico interno con rango de ley, aunque el 410 dice otra cosa y el 256 otra, ¿no? En el plazo de 4 años, desde la elección del nuevo órgano ejecutivo, este denunciará y en su caso renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución. Afortunadamente, el régimen de Evo Morales no ha denunciado ni ha renegociado ninguna de estas normas, y por lo tanto, no solo por la ley 1430, por el 410, el 256, la Convención de Viena, el Pacta Sunt Servanda, sino hasta por efecto de la Constitución ensangrentada a la Calancha, que digamos, se reservaron el derecho de denunciar o de renegociar los tratados dentro de un plazo de 4 años, no ha ocurrido. Por tanto, nadie podría en este momento discutir que esto está completamente vigente, y de ahí nace esta obligación de control de convencionalidad. Bueno, hemos visto de dónde viene, diríamos que es, yo no soy muy afecto a las definiciones, a las recetas, ¿no? Sí, a veces hay que señalar nociones, hay que ver diversos autores que dicen, pero yo diría que el control de convencional es una herramienta hermenéutica de interpretación, por la cual los estados parte, Bolivia, y sus agentes, que eso es importante, y sus agentes, ¿quiénes son? Desde el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria o Constitucional del Estado boliviano, digamos, Tribunal Supremo de Justicia o Tribunal Constitucional, hasta el último funcionario, el varita de la esquina, pasando por jueces, por fiscales, por cualquier servidor público e incluso persona, está obligada a, cuando se expide sobre derechos y garantías de cualquier persona, ver o verificar que, primero, verificar, diríamos, o controlar, si ustedes quieren, que lo que está resolviendo no es contrario a la normativa, por un lado, pero también a la doctrina y a la jurisprudencia en este caso, de la Corte Interamericana. Y ojo, una vez más, insisto, no se hagan la idea de que el control de convencionalidad solo se hace respecto del sistema interamericano de derechos humanos. Es lo más común, lo más frecuente, es, digamos, la regla, lo usual, diríamos, pero también se podría hacer respecto del sistema universal de derechos humanos, ¿no? A nivel de las Naciones Unidas. Ustedes saben, hay 2 sistemas que aplican en Bolivia en el ámbito de los derechos humanos: el sistema universal en el ámbito de las Naciones Unidas, que se hace de una manera diferente al sistema interamericano, ¿no? El sistema de Naciones Unidas está por comisiones a nivel de sus distintos pactos, ¿no? Por ejemplo, para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene una comisión encargada de eso. Les pongo un ejemplo: estos masistas arrepentidos, que eran Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, cuando abren los ojitos, seguramente, y se postulan ya no por el MAS, sino por otros partidos, movimientos cívicos, creo, o ciudadanos,
uno a ella, creo que a la gobernación de Cochabamba, y Eduardo, me parece, a la gobernación de Potosí, no sé si era gobernación, alcaldía, y el MAS con todos sus secuaces lo sacan. Ellos han demandado, bueno, luego de los amparos y haber agotado la vía, han demandado a Bolivia, al Estado boliviano, en estos comités de las Naciones Unidas, creo que debe ser el pacto, sí, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y le han ganado. Hasta el día de hoy no le pagan. Me imagino que el nuevo gobierno o este gobierno de transición tendría que hacer justicia con ellos, y han ganado a Bolivia. Vean, es otra vía, ¿no? Bueno, ambos son mis conocidos, tal vez me consideran sus amigos, no sé, una vez yo les pregunté por qué es que habían ido al sistema universal y no al sistema interamericano, y ellos me dijeron que habían visto que había menos retardación, y creo que tienen razón. Bueno, tienen razón. Les han logrado. Si hubieran estado en el sistema interamericano, me temo que en su caso hubiera seguido la comisión, ¿no? Ni siquiera la corte, ¿no? Pero vean, hay esas vías. Entonces, es esta herramienta de litigio estratégico, diría yo, de forma que le obligas a la gente o al operador del Estado, en el caso boliviano, a que cuando se expide sobre tus derechos, lo haga no solo considerando como es su obligación la ley, la Constitución, sino el plexo normativo de lo que tú le invoques, ¿no? Aunque en realidad ellos están obligados a hacerlo de oficio. La jurisprudencia de la Corte ha sido tan progresiva que ha llegado a imponer de oficio el control de convencional. Es decir, no es necesario que tú le invoques, le pidas, pero como herramienta de litigio está perfecto que así sea, ¿no? Entonces les obliga a que cuando se expidan sobre derechos, fiscal resuelva, juez resuelva, magistrado, vocal, varita, autoridad disciplinaria de la universidad, digamos, o un ciudadano que, por ejemplo, hace de juez arbitral, digamos, en un tribunal arbitral privado, una autoridad sumariante de una entidad pública, una autoridad privada, es decir, nadie se escapa al control de convencionalidad, debe entonces, ya que te expide sobre derechos y garantías de una persona, no solo cumplir lo que la ley dice, lo que la Constitución, sino los instrumentos internacionales, pero no solo eso, sino la jurisprudencia de la Corte, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También aplica, por supuesto, a legisladores, ¿no es cierto? Cuando, como sensiblemente ocurre en nuestro país, al menos en los últimos 14, 15 años, cuando levantan la mano, no le deben meter nomás, ¿no? No hacer la doctrina, entre comillas, morales, sino deben ver las obligaciones internacionales del Estado frente a la comunidad internacional. Eso es el control de convencionalidad. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para muchas cosas. La más obvia es para que no seas objeto de la responsabilidad internacional, ¿no es cierto? Les decía que la gente de Bolivia, porque esa es la nomenclatura que se utiliza a nivel del sistema interamericano, los agentes estatales, que son todos estos funcionarios que están obligados a aplicar el control de convencionalidad, están sujetos a, bueno, en este caso estamos hablando de servidores públicos, aunque aplicaría también por si acaso a particulares, ¿ya? Dice el 113 de la Constitución, la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Y luego precisa en el párrafo 2, cuando dice, en caso que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, debe interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción o omisión que provocó los daños. Para huir de eso, sí, pero es una consecuencia más práctica, hay unas más de fondo, ¿no? Y por supuesto el 1 y el 2 de la convención, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? La obligación de respetar derechos, cuestiones de ese tipo. Pero fundamentalmente, ¿para qué te sirve? Para que hagas litigio estratégico. Por eso mi libro, mi nuevo libro, que aquí les muestro, vamos a hacer una pausa comercial,
Se llama control de convencionalidad y herramientas para el litigio estratégico. Ustedes saben que hoy en el mundo actual, nuestra ciencia, nuestra hermosa ciencia, el derecho, se ha reinventado tanto, se ha desarrollado tanto, que más allá de ser una ciencia, el litigio se ha convertido también en una ciencia. Ya no el abogado que hoy litiga, como yo digo, como la gallinita ciega, es decir, con sus ojos cerrados y a ver qué le achunta y a ver qué le cae, te puede caer todo en contra, ¿no? Encima, si no tienes estrategia. Es cada vez menos abogado, es cada vez más incompetente, más inepto, si no utiliza litigio estratégico en su trabajo diario. El litigio estratégico hoy por hoy, bueno, en todas las materias, ¿no? Yo no puedo hablar de civil, de familia, porque no trabajo en eso, pero yo puedo hablar con algún conocimiento de causa. De hecho, he tenido la suerte de hacer cursos de litigio estratégico en Costa Rica, en Estados Unidos y en Oruro el anterior año. Y uno de mis próximos libros va a ser litigio estratégico. Y entonces, yo hago litigio o practico litigio estratégico en materia penal, pero el litigio estratégico no se agota en la materia que tú trabajes. El litigio estratégico parte fundamental de conectar ese litigio, de quedarte en ver no el árbol, sino ver el bosque, de no ser un curruna. Los que sabemos quechua, bueno, yo no sé quechua, sé alguno que otro disparate, alguna que otra cosita, ¿no? Insultitos y esas cositas, pero los ucurrunas son los que se ven solo el pupu, dicen, ¿no? Se andan viendo solo el ombligo y no ven el mundo espectacular que tenemos ante nosotros. Y ese litigio ucurruna, de solo ver, digamos, el Código Procesal Penal, de solo ver el solo Código Penal, de solo ver el Código Civil, de solo ver el Código de Familia o no sé qué, es el litigio ucurruna. El litigio que no es estratégico. El litigio estratégico se basa en hacer esas conexiones, de partir del árbol e ir al bosque a través de estas conexiones. Y eso implica que no veas el árbol del Código Penal o del Código Procesal Penal solamente, sino veas lo que está más arriba, subas de nivel. Y cuando subes de nivel vas a ver la Constitución, pero además con el fabuloso 256, el 410, ya lo que hemos visto, dónde está la base, tú subes de nivel y vas también a los instrumentos internacionales. Entonces, si tú pides el memorial más simple, ¿no ves? Título de bachiller, ya no, fotocopias simples. Puedes pedir, decir, señor juez, deme fotocopias simples y listo. Pero si haces litigio estratégico, yo sé que estoy exagerando, porque es lo más simple de las simples peticiones, dirás, bueno, deme, pero ¿con base a qué? Con base al artículo 24 de la Constitución, al 115 de la Constitución, y al 8.1 de la Convención, y al 25 de la Convención Americana, ¿no es cierto? Nuestra rama se trata de fundamentar. El abogado que no fundamenta es no sé, pues es un otro inepto, ¿no? Porque no puedes ir a decir, claro, estamos en una cosa más simple, pero si vas a recurrir, vas a apelar, vas a alegar, si vas a ir a decir simplemente, deme, ¿por qué? Porque somos los buenos muchachos, no eres abogado. Porque el abogado fundamenta, da razones, conecta cosas. En materia penal, el litigio estratégico se basa en conectar los hechos con las pruebas o con los derechos a través de las pruebas, ¿no es cierto? Ese es el litigio estratégico en materia penal. Teoría del delito, o sea, conectar cosas, pero no es conectarlas por conectarlas, sino por fundamentar, por convencer al que va a decidir, al juez, al fiscal. Porque si yo le pido absolución, condena, fotocopias o no sé qué, mi labor como abogado es convencerle de que la razón está de mi parte. Y para eso tengo que exponer argumentos. Y para eso tengo que usar litigio estratégico. Entonces, entramos al cómo.
sería hablar mucho, bueno, no podría hacerlo en realidad si es que tendríamos que hablar de litigio estratégico en cada rama, ¿no ve? Es más, yo no sería capaz de hablar del litigio estratégico en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia tributaria, porque soy un completo ignorante en esas materias. Sí puedo hablar, y por eso les hablaba un poquito de lo penal, pero el litigio estratégico penal va a estar del brazo con lo constitucional y con lo convencional. Todo litigio estratégico en general tendría que estar del brazo con lo constitucional y con lo convencional, es decir, partiendo de civil, partiendo de laboral, partiendo de social, de la materia que ustedes sean, el árbol va a ser eso, penal, constitucional, penal, laboral, familiar, lo que ustedes quieran, pero el bosque es constitucional y convencional. Estamos hablando de litigio estratégico en materia de derechos humanos, ¿no? Y sería esa la secuencia. Hay litigios estratégicos en materia penal, digamos, mucho en litigio, en audiencias, por ejemplo. Manejo de técnicas de interrogatorio, de contrainterrogatorio, manejo de alegaciones iniciales, de alegaciones de cierre, que es un litigio muy centrado en las herramientas de litigio de audiencias, ¿no? Que son los primos, pero estoy hablando yo en términos más generales, el litigio estratégico, diríamos, en materia de derechos humanos, pasando por lo constitucional y terminando en lo convencional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Partimos del árbol, de la norma base, en el caso que yo puedo hablar con conocimiento de causa, de penal, procesal penal, digamos, pido cesación de la detención preventiva. Bueno, voy a partir del 239 del Código Procesal, ¿no? Pero si me voy a quedar solo en el 239, soy un inepto como abogado. Voy a ver el bosque, y el bosque va a estar la convención, o diré la Constitución para empezar. Ahí que usaré que presunción de inocencia, bueno, las garantías, ¿no? Presunción de inocencia, juzgamiento en plazo razonable, debido proceso, por supuesto. Y luego tendré que seguir en el nivel, tendré que seguir argumentando y utilizando ¿qué? La Convención Americana, ¿no es cierto? Toda la, bueno, no solo el artículo 7 de la Convención, que regula el derecho a la libertad, sino también, aún así me podría quedar casa, diríamos, si solamente me quedo en lo que la Convención dice. ¿Qué más tengo que decir? Jurisprudencia. Pues. Usaré jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por supuesto, pero también tengo que usar jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el tema. Y construiré a partir de eso una teoría jurídica que vincule la norma, todas estas normas, como las pruebas, porque si no eres un charlatán, ¿no ves? Si vas a ir y decir, sí, señor juez, bla, 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 y no tienes un solo elemento de prueba, te estás lanzando a una piscina que está sin agua, ¿no es cierto? Entonces tienes que vincular con tus pruebas, porque si tú pides algo, lo tienes que probar. Y además lo tienes que reforzar, lo tienes que fundamentar con jurisprudencia, sí, del Constitucional, por supuesto, pero también de la Corte Interamericana. Ese es el cómo, ese es cómo tú haces un litigio estratégico. Naturalmente, dependiendo del caso, de la materia, eso ya es demasiado preciso, que no cabría aquí entrar, porque, bueno, no podría yo hablar de civil ni de otras materias, como les decía, pero en materia penal podría yo hablar con algún conocimiento de causa, y entonces, a partir de eso, tengo que yo construir una teoría potable de caso, para cada petición que yo haga, ¿no es cierto? O sea, no solo vean para la grande, sino también para la chica, porque el abogado que no actúa con estrategia es cada vez menos abogado, como diría el maestro Couture. O sea, yo sé, exagero, cuando pido fotocopias no voy a construir toda una teoría jurídica, me imagino, pero si planteo una excepción, planteo un incidente, planteo una querella, una denuncia, hago un alegato de apertura, un alegato de cierre, hago una apelación restringida, una casación, una apelación incidental. Si hago litigio estratégico, voy a tener que construir mi memorial, digamos, de apelación restringida, digamos,
Es toda una teoría de un caso, tratándose de esa apelación en chiquito que estás haciendo. Que además tienes que tener una teoría de caso general de todo el proceso, ¿no ve? Pero en el litigio que tú hagas, apelación, incidente, excepción, medida cautelar, cesación, si tú aplicas el litigio estratégico, vas a tener que construir un caso para ese pedacito que estás haciendo. Y te va a obligar a hacer, a partir de la norma, a partir del hecho, ¿no? Ojo, de lo fáctico, vas a la norma, Código Penal, Código Procesal Penal, yo qué sé, y Constitución, convenciones, porque no solo es la Convención Interamericana, ¿no? Además, una cosa esencial en el litigio estratégico es que tus misiles o tus huevos en la canasta no pongas todos en una sola canasta, sin forzar las cosas, pero tienes que tener la habilidad de repartir tus misiles a diversas cargas probatorias, a diversas teorías, o sea, no contradictorias entre sí, por supuesto, pero en este tema tú tienes que tener la habilidad no solo de ver, por ejemplo, la Convención Americana, podrás ver algunas otras herramientas del sistema interamericano, pero también tendrás que ver herramientas del sistema universal, ¿no? No solo decir, señor juez, pucha, cesación, el 239, la Constitución, presunción de inocencia, el plazo razonable, listo, la Convención, el 81, el 7, muy bien, y también los pactos de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Es toda esa cadena de elementos argumentativos que tienes que utilizar. ¿Cómo? Entonces, les estoy dando el cómo y en este trabajo, que es mi última guagua, creo que es la 14, algo así, depende de cómo quieras contar, pero si hacemos un conteo extensivo, sería el 14, creo. Y yo les presento en todas las materias sobre las que la Corte se ha expedido, derechos humanos, derecho convencional, constitucional, penal, procesal, civil, familiar, niñez y adolescencia, laboral, social, derechos económicos, sociales, migración y otros derechos, otras ramas del derecho, yo les presento toda la jurisprudencia, o diría la jurisprudencia más relevante, de la Corte Interamericana en esas materias. Y si alguno de ustedes ha tenido mi libro, este famoso Ratio Decidendi, que era de la jurisprudencia de la Corte del Tribunal Constitucional, es, digamos, parecido a ese libro, es con esa lógica. Yo aquí les presento ordenado por materias y a partir de problemas jurídicos. Este libro es extremadamente práctico, es para litigar. Entonces yo les digo, por ejemplo, a ver, principios que abarca la legalidad, es el tema general. Sobre qué previsiones cabe asumir respecto de los delitos culposos, por ejemplo. Estoy abriendo hacia a la quete, ¿no? Por ejemplo, en tema de abogacía. ¿En qué consiste su ejercicio? O, por ejemplo, les digo, asistir a varios imputados afectará su derecho de defensa. En asilo, ¿cuáles son las principales notas? ¿Constituye un derecho humano el asilo? O, por ejemplo, ¿cuáles son los estándares interamericanos a cumplir por el Estado en materia de asilo? Por ejemplo, en interés superior del niño, ¿cuáles son sus alcances? ¿Qué implica procesalmente? ¿Puede usarse para vulnerar derechos? ¿Cuáles son las obligaciones emergentes de este principio? ¿Cuál es su fundamento, por ejemplo? Por ejemplo, en libertad personal, ¿no? Vamos hablando, tengo como unas 20 problemas jurídicos que se responden por la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, en niñez, derechos de la niñez. Tienen derechos humanos, tienen derechos especiales, será discriminatorio. ¿Cuál es la razón de la protección especial en su favor? Hablando de pueblos indígenas, por ejemplo, cómo deben ser interpretados sus recursos internos según la jurisprudencia de la Corte. Proyecto de vida, cuál es su naturaleza, qué consiste el daño causado al proyecto de vida. Violencia contra la mujer, cuáles son las obligaciones estatales investigativas,
cómo debe realizarse la entrevista investigativa, qué principios rectores aplican tratándose de violencia sexual, etcétera. Todos esos son, les he leído a lo que salía, los problemas jurídicos que por lo general en materia, como los formulo como pregunta, que los respondo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como hemos visto es jurisprudencia vinculante para el Estado boliviano, es decir, obligatoria, y por tanto para todos los operadores o los agentes estatales. Es un libro, creo yo, 100% práctico, ya está en distribución. Les voy a poner en el chat mi celular que tiene WhatsApp para que los que quieren puedan hacer sus pedidos al 728-7547 74 y le voy a mandar ahorita, ¿dónde está mi teléfono? Está acá. La propaganda a, ¿quién ha sido que me ha escrito? ¿Marcos o Denis? Marcos Oruco. Bueno, Marcos, entonces tu teléfono es 728-65312, ¿no ve? Correcto. Perfecto, espérame, te voy a mandar la propaganda para que les puedas reenviar del libro. Estimado licenciado, a tiempo de que nos está mostrando el libro, tengo acá un arte, me gustaría que vea en la pantalla, por favor, para que todos los compañeros que están en este momento... Ahí está. Ahí está. Me tomé el tiempo de hacer este detallito. Perfecto. Todos puedan ver el número de teléfono y usted me confirma los datos que están ahí. Todos están perfectos. Mi celular tiene WhatsApp y por esa vía, ¿cómo estamos trabajando? Ustedes me hacen el depósito en cualquiera de esas cuentas y me mandan la foto del depósito y su dirección exacta. Y yo al día siguiente, salvo encapsulamiento, por ejemplo, yo mañana en SUC estoy encapsulado hasta el domingo. El lunes voy a hacer ya franqueos de los pedidos y los mando por courier a cualquier lugar del país. Por el momento, solo a capitales de departamento. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, el courier no está pudiendo hacer entregas en provincias. Entonces, a los 9 departamentos, el costo es 125 bolivianos del libro. Bueno, 125 el courier, es decir, 125 a todos los departamentos, menos a Cobija y a Pato. A Cobija y a Trinidad, que el costo es más carito porque me está cobrando más. Lamentablemente está muy complicado hacer llegar. Entonces, les dejo ese dato. A los que viven en Sucre, me llaman a mi teléfono. Yo lunes, miércoles y viernes, bueno, ahora está viendo encapsulamiento los viernes, pero lunes y miércoles estoy en la mañana en mi bufete y ahí se los entrego los libros, ¿no? Les mando autografiados, si ustedes quieren, con un regalito de Yapa, esa es promoción con límite, porque hasta cuando se me acaben los regalitos que tengo, y les mando, bueno, y facturados también, ¿no? Entonces, más bien, Marcos, me vas a mandar ese arte tan bonito por WhatsApp, está muy bonito. Y bueno, eso ha sido la parte, la propaganda de la charla, y ahora quedaré pues a las consultas que ustedes tengan, ¿no? Bienísimo. Muchísimas gracias, estimado. Nosotros estamos realmente encantados, ¿no? Es que el tema, como usted lo dijo, es como un comodín. Realmente lo tenemos que usar todos en cualquiera de las áreas. Independientemente podamos pensar, no, yo soy abogado civilista, no, lo mío es lo administrativo, yo le voy a lo agrario, cuando en el fondo realmente el control de convencionalidad establece que se aplicará de manera difusa, es decir, en cada una de las áreas del derecho. Y eso en es todas las materias, muy, efectivamente. muy En todas. mi libro pretende darles esa herramienta, por eso se llama herramientas para litigio estratégico, porque lo que yo pretendo es entregarles esa jurisprudencia en función de estos problemas jurídicos, de forma tal que el abogado que quiere aplicar control de convencionalidad parte de la norma, etcétera, y la jurisprudencia la tiene aquí por problemas jurídicos. Yo tengo problemas en familia, pues voy a tener aquí en familia, en niñez y adolescencia, en penal, en civil, en familiar, en constitucional también, bueno, en todas las materias, ¿no? Es así la idea de este libro. Yo estaba haciendo un ratio decidendi nuevo, a pedido del soberano.
pero cada vez más yo tenía, y lo digo con mucho respeto, pero tampoco puedo ser hipócrita, cada vez más tenía yo dudas de la jurisprudencia de la Corte, del Tribunal Constitucional. Es decir, lo que yo sé aquí en Sucre, y muchos abogados lo saben, y toda la información que me llega a mí, que no porque sea hoy el presidente del Colegio Nacional de Abogados, o haya sido, bueno, desde hace 2 años presidente del Colegio de Chuquisaca, desde mucho antes, la información que yo tengo es para vomitar de lo que ocurre, de cómo se deciden los fallos, sin generalizar, por supuesto. Entonces yo tenía muchas dudas existenciales respecto de la jurisprudencia. Hay jurisprudencia interesantísima, pero la duda es si se había votado por un debido proceso o por otras cositas, ¿no? Entonces, hubo un momento en que yo decidí dejar ese libro, está en mi computadora, debe estar no sé, un 70, 80% hecho, y en espera de mejores días para la justicia boliviana lo he guardado. Y me dediqué, tuve el honor de conocer al doctor Eduardo Ferrer MacGregor en el evento de Derecho Constitucional que hemos tenido en la Academia en abril del año pasado en La Paz, y en la cena final, en la última cena del evento, le dije al doctor Ferrer MacGregor, doctor, ¿le puedo hacer una propuesta? Y él me dijo, ¿indecente? Sí, le dije, indecente. Ya le había regalado mi anterior libro, y le dije, mire, doc, yo estoy haciendo un libro de derecho convencional, y me gustaría que usted sea el prólogo. Y me dijo que sí, y me dijo, ¿cuándo me vas a mandar tu libro? En Navidad, le dije. Perfecto. Entonces, para mi vacación navideña, me lo mandas y te lo voy a hacer el prólogo. No tenía hecho una letra del libro. Estaba en mi cabeza. Me he sacado la mugre, he dejado el otro libro. La Revolución de las Pititas ha sido fabulosa para mí porque en la mañana o en la tarde iba a marchar con mi colegio de abogados y después, bueno, y jugaba racket. Yo soy vicioso del racket, hace 4 meses que no juego, ya estoy al borde de la abstención. Y manejaba bici y hacía mi libro. Y ahí he cerrado el libro en noviembre del año pasado, pero así trabajando duro. Le he mandado, como me había comprometido, y he recibido el prólogo. Me ha salvado el prólogo la pandemia, porque ya cuando el libro estaba en imprenta, ha llegado el prólogo desde, bueno, no sé dónde estaría el doctor, él vive, no sé, creo que en Estados Unidos o en México, o estaría en Costa Rica, y me ha mandado y se ha añadido el prólogo, ¿no? Y esa es la historia de ese libro. Es una herramienta para litigio estratégico en todas las materias, es práctico, no tiene un punto de doctrina, ni de, es 100% jurisprudencia. Me parece excelente y me llama mucho la atención, le iba diciendo, el carácter de oficio que lleva el control de convencionalidad, ¿no? Y sobre esa línea es la cual realizan las consultas desde la ciudad de Tarija. El colega Cristian nos indica de qué manera de oficio, es decir, nosotros como abogado no podemos o no debemos solicitar y el juez debe de aplicar directamente la norma. Una pregunta. Mira, debiera ser así, porque la jurisprudencia de la Corte dice que es una herramienta ex oficio, es decir, de oficio. Sin embargo, no corran el riesgo, ¿no? Es decir, todavía para muchos sensiblemente el control de convencionalidad es chino básico, ¿no? Entonces no corran el riesgo. Pidan en su litigio, invoquen, se aplique control de convencionalidad. Debiera ser de oficio, pero además, precisamente como herramienta de litigio, uno tiene a su favor el control, es decir, tiene el saque, ¿no? Yo soy raquetbolista, ¿no? Tenista. Tienes el saque a tu favor. Es decir, tú empiezas la jugada. Si yo planteo una excepción, digamos, de prescripción, yo voy a tener la jugada. Es decir, yo voy a tener el saque para argumentar, para probar y para alegar y para pedir control de convencionalidad. Entonces, con este libro, yo puedo decirles, ¿sabe qué? La doctrina, bueno, uso el 239, digamos, del Código Procesal Penal, voy a la Constitución y voy a la Convención, y la jurisprudencia la tengo aquí, ¿no es cierto? Y pido, invoco, aunque es de oficio, pero le invoco que para resolver aplique control de convencionalidad. Pero además, ¿por qué es tan útil esto? Porque así como están las cosas en la justicia boliviana, y ojo, yo no estoy generalizando, yo siempre salvo, porque así como yo conozco juristas del horror, conozco jueces
o fiscales por los cuales cabe sacarse el sombrero. ¿No es cierto? No hay que generalizar, ¿no? Pero dado el estado del arte de la justicia, sensiblemente uno tiene que jugar con el factor responsabilidad internacional. Porque puede ser que tú le pidas al juez que te dé algo, no te lo dé, apeles, te vaya mal, hagas un amparo, una acción de libertad, te siga yendo mal, ¿dónde más vas? A la Corte al sistema interamericano o al sistema universal. Entonces, si tú no has tenido el cuidado de aplicar desde tu primer memorial control de convencionalidad, no te digo que te vaya re mal, pero hay una gran probabilidad que no te vaya tan bien si no has tenido el cuidado de hacer el litigio estratégico desde el primer momento usando todas estas herramientas. Vean cómo tú construyes estratégicamente un caso desde el primer momento. Y eso pasa por usar este litigio estratégico. Digamos, ley, constitución, instrumentos, jurisprudencia, ¿vean? Es todo, todos esos elementos que tú tendrías que usar al hacer la petición de cualquier materia. Esa Entiendo. es la idea del litigio estratégico. Yo creo que el ex office, al cual hace referencia, estimado, viene a fortalecer este principio que lo hemos escuchado repetidas veces, el iura nobis curia, el juez conoce el derecho, ¿no? Y más aún cuando las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación, ellos, la obligación de hacer cumplir la norma. ¿Por qué? Porque quienes representan al Estado y su parte, en este caso judicial, pues son ellos. Y esa es la vinculatoriedad que debe de existir con respecto al principio a esta forma ex office. Permítame trasladar una pregunta a continuación, el colega Álvaro Sotomayor. Estimado Álvaro Sotomayor, muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica, por favor? Y adelante con su pregunta. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Un gusto saludarlos. Buenas noches, soy licenciado, no soy doctor. Es un placer escuchar los cursos que usted realiza y también felicitar al doctor Arturo Yáñez por su excelente ponencia. Doctor Arturo Yáñez, mi pregunta es la siguiente. Aplicando el control de convencionalidad, ¿hay posibilidades de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé o autorice para que se pueda anular alguna sentencia o la jurisprudencia de lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional? Me explico. Si bien todos sabemos que la 0084/2017 tiene algunos vicios de nulidad, ¿cierto? Que ha sido interpretado conforme a ellos les ha placido, ¿cierto? La 084, ¿no? Si la Corte 0084/2017, ¿no? Doctor, mi pregunta es si nosotros acudimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicando el control de convencionalidad, si los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que se debe anular la sentencia 0084/2017, ¿es viable? ¿Es posible? Muchas gracias. Bueno, primero una pequeña aclaración. Van a disculpar que sea tan cachiche en este tema. No me digan, doctor, yo no soy doctor. Ustedes no saben lo que cuesta sacar un doctorado. A mí me consta. Por eso es que yo respeto mucho eso. Hoy mi tesis doctoral está en garras de mi tutora. Me ha dicho que hoy el sábado me va a mandar ya las observaciones finales. Y estoy como 11 o 12 años tratando de lograr el doctorado. No es chiste. Una vez que ella lo apruebe, que yo arregle, vamos a presentar a la universidad y ellos me van a fijar un tribunal. Si me va bien, voy a ser doctor. Pero es un trabajo, como dicen en mi doctorado, o decían, porque yo ya no estoy en ese doctorado en la Universidad de Valencia, me han reenganchado en la Universidad San Francisco Javier, pero ellos decían, un doctorado cuesta sangre, sudor y lágrimas, y es verdad. Entonces no es cuestión de apegarse a un título que no lo tenemos. Somos licenciados, algunos tienen maestría, yo tengo el DEA, que es la maestría, digamos, europea, que es diploma en estudios avanzados, que es
el candidato a doctor en Derecho, ¿no? Pero no voy a ser yo doctor de Valencia, sensiblemente. Voy a ser de la San Francisco Javier, que no está mal, ¿no? Pero bueno. Entonces, no nos diríamos doctores cuando no lo somos. Quedamos bien mal los abogados, bien feo, haciéndonos pasar por algo que no somos. Y sobre tu pregunta, en realidad la Corte no creo que vaya a anular la sentencia como tal. Así como están las cosas, hay peticiones en la comisión sobre el tema que no han avanzado hasta el momento. Bueno, hay mucha retardación en la comisión, sensiblemente, pero yo creo que el elemento que va a ser el determinante va a ser este pedido de opinión consultiva que lo ha presentado Colombia y que está en trámite. La Corte va a determinar, y yo creo que lo va a hacer, porque es ridículo lo que esos juristas del horror han hecho en la sentencia 084, lo digo con respeto, pero no hay otra palabra, ¿no? Y cuando hablo de los juristas del horror, les recomiendo un libro, que es uno de los más hermosos que yo he leído, Los juristas del horror, de Ingo Hoffman. Es la historia del derecho penal nazi. Daniel me va a escribir y yo le voy a mandar por WhatsApp el libro en digital. Porque circula en las redes. No, no hay ese libro, es muy difícil conseguirlo en Bolivia, aunque mi amigo el Ulpiano ha traído algunos ejemplares por si acaso, pero en digital hay en la, ¿qué se llama? No me acuerdo, una página argentina, Pensamiento Penal Argentino, no me acuerdo, pero ahí está el libro. Léanlo, ningún jurista debe dejar de leer ese libro. Y lo que la Corte va a decidir en la opinión consultiva son las 3 o 4 preguntas que ha hecho Colombia. Una de ellas es si es que existe ese derecho humano. Seguramente va a decir que no. Y a partir de eso, ese entendimiento es obligatorio para el Estado. Pero obligatorio, digamos, en el futuro, ¿no? Que anule la sentencia, yo no, me imagino que no. Por eso es que nosotros tenemos una petición de nulidad de esa sentencia, que hasta ahora el Constitucional no ha tenido el valor civil de decirnos ni sí ni no, que debía decirnos. Es más, su presidente en noviembre dijo hasta el próximo mes vamos a resolver, o sea, diciembre del año pasado. Estamos en agosto y nada. Vamos nosotros a presentar una petición última de resolución y si no, si mis colegas están de acuerdo con los restantes peticionarios, vamos a presentar una acción de amparo para que se resuelva esa petición. Pero por ahí va a venir, de ese lado van a venir los tiros en ese tema, de la opinión consultiva, que yo creo que va a salir hasta el año que viene. Permítame, disculpe, poner ahí en la pantalla a continuación este extracto de la sentencia constitucional, la cual están haciendo referencia. Que supuestamente hace, ¿no? Sí, la verdad que sí. Prostituye el control de convencionalidad. Pero yo digo, ¿cómo nos refiere en el fondo, ¿no? Después de toda la experiencia? Porque, a ver, el control de convencionalidad, estimado, no es la primera vez. Esto lo ha estado haciendo de manera permanente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es el primer fallo, ¿no? Así es. Bueno, en realidad, en el tema del control de convencionalidad, se dice, y es verdad, que la Corte ha hecho desde la primera sentencia que ha dictado. Entonces, estamos hablando del siglo pasado. Pero ya con el nombre, primero hablan, después hablan de una especie de control de convencionalidad. Y luego ya hablan de control de convencionalidad. Caso Hellman versus Uruguay, hablan ya de control de convencionalidad, ¿no? Y en Bolivia hay la sentencia, sí, a ver, la número 110-2010, del 10 de mayo, me parece, que es donde el leading case en el cual ya la Corte, el Tribunal Constitucional habla ya de control de convencionalidad, así en términos específicos, como una obligación del Estado. ¿Vean? Y claro, en esta sentencia, en este engendro, llegan acá al extremo burdo de hablar de control. O sea, supuestamente estaban haciendo control de convencionalidad, inventándole el derecho humano del tirano, sus vasallos, para que sea eterno candidato, ¿no? O sea, se puede prostituir también esto, ¿no? Y aquí lo prostituyeron. Entiendo. Bien, a continuación vamos a ceder la palabra al colega
Galaxy Tab de esa manera está conectado desde su teléfono. A ver, ¿cuál es su nombre, por favor? Bienvenido. ¿Desde dónde se comunica? Adelante. Buenas noches de nuevo, de aquí de Bermejo, llamándole de Tarija. ¿Cómo está? Un saludo a la gente de Tarija, hasta allá, un abrazo grande. Ya me estoy antojando pescado. Hace referencia al control de convencionalidad, en este caso sería al control de convencionalidad difuso. Y es cierto, es una nueva herramienta que se ha puesto a favor de los jueces para que sean generadores de derecho. Es decir, ya no tenemos que olvidarnos de la pirámide kelseriana y tenemos que avanzar hacia el bloque de constitucionalidad. Aquí va mi pregunta. ¿Cómo limitar ese poder que se ha puesto, esa herramienta en manos de los jueces, para que no se la tergiverse y no se haga mal uso de esa herramienta como lo ha hecho el Tribunal Constitucional con el control directo? ¿Cómo sería la forma, doctor, para evitar esa tergiversación que no solamente va a estar ahora en el Tribunal Constitucional, sino que por las mismas sentencias es atribución de los jueces en primera instancia también hacer ese control? Así es, se habla mucho, ¿no?, del control concentrado, control difuso, pero es verdad. Todos están obligados a realizar el control, desde el juez, el varita, hasta el magistrado del tribunal más alto, ¿no? Y es verdad, uno de los grandes problemas es esta prostitución, ¿no?, del control de convencionalidad. Miren, yo digo, litigo con eso, y he visto en muchos casos, hemos presentado la jurisprudencia de la Corte, la norma, y demás cuestiones, y dicen, no, hemos hecho control de convencionalidad, ¿no? Por ejemplo, yo el anterior viernes tuve una acción de amparo en Potosí contra los vocales de una sala penal, de un caso que yo atiendo de Tupiza, y bueno, hemos planteado una excepción de máxima duración del proceso. Ustedes saben, el plazo razonable en Bolivia es 3 años. El caso, cuando hemos planteado la excepción, estaba en 5 años y 7 meses, creo. Hoy, bueno, y nos niegan, ¿no? Nos niegan, dicen que no hemos demostrado que el retraso sea imputable al Ministerio Público o a la Fiscalía. Bueno, yo no sé qué habrán leído, porque el fiscal es conminado, el fiscal tenía 20 días para la preliminar y se tarda 90, creo. Tenía 6 meses para la preparatoria y se tarda 9 meses, creo. Le conminan. El juicio dura, creo que 2 años y no sé cuánto. O sea, cuando dictan sentencia ya estábamos en 4 años. Ya había vencido el plazo, ¿no? Y hoy estamos en 5 años. Y el día que hemos hecho el amparo, el 31 de julio, ya había llegado a 6 años. Ya habíamos doblado el proceso, porque el 30 de julio se cumplieron los 6 años. No, nos ha ido mal también, ¿no? O sea, una vergüenza, los vocales. Y bueno, el primero nos ha dado una perorata sobre control de convención, leía de un lado, de otro, ¿no? Y después dice, no, pero no han demostrado que la demora sea atribuible a la fiscalía. Entre jueces o entre bomberos se pisan la manguera, ¿no? Y el otro, bueno, igual, ¿no? Pero, y ahí dice, no, pero estamos haciendo control de convencionalidad, dice, ¿no? Estamos haciendo, ¿no? Y yo les presenté jurisprudencia, incluso, ustedes saben, en ese tema, por ejemplo, la Corte ha usado 4 criterios sobre el plazo razonable. Ellos usaron, bueno, los accionados usaron 3, ni siquiera se enteraron del 4, ¿no? Se mandaron la parte, pero la cagaron, ¿no? Y entonces, usan 3, cuando son 4, pero además, muchos, aquí las salas penales de aquí de Chuquisaca son para llorar. A ver, hay algunos cambios, esperamos que la cosa mejore ahora, hace poco diré, y bueno, ahí hay juristas del horror, ¿no? Del caso 24 de mayo, ¿no? Por si acaso, en Chuquisaca. Y entonces, ellos dicen también, como esta otra sala, que en Bolivia no hay plazo razonable. O sea, como queriendo decir que te pueden eternamente procesar porque no hay plazo razonable. No hay la teoría del no plazo. Pero ellos no han entendido lo que es el no plazo. Porque la jurisprudencia en la Corte tiene la teoría del no plazo. ¿Pero en qué consiste? En que no pueden dar ellos un plazo desde la Corte para los 24 países. Sino el plazo razonable es el que cada legislación interna establece.
En el caso boliviano, 3 años. Y dicen, pero además hay que conocer estos criterios. El comportamiento del imputado, el comportamiento de las autoridades, el caso complejo y la afectación de los derechos por la duración del proceso, que son los 4 criterios. Pero también tiene jurisprudencia que dice que cuando la retardación es excesiva, no es necesario ya considerar esos criterios. En este caso, ¿dónde más excesiva si habíamos doblado? ¿No? El caso, el plazo razonable. Pero salen por estas cosas. Y como dice el colega de Bermejo, me está haciendo antojar un pescadito que iba a comer en el candadito fui a dar un curso hace unos 3, 4 años y fui a comer un pescado candadito, era una comunidad ahí cerca de Bermejo, ¿no? Me han hecho antojar. Y el colega de Bermejo dice, ¿qué hacemos? Y es verdad, tenemos que litigar estratégicamente, sería mi respuesta. Es decir, se puede salir con una barbaridad como la que les he contado, litiguen estratégicamente, cierren las vías y vayan al sistema interamericano o al sistema universal. Yo sé que demora, cuesta plata, tarda mucho. Los clientes dicen, me he ido mal aquí, ¿dónde más me va a ir mal? No voy a gastar. Sí, pero que agarres a un hito y vas a ver lo que va a pasar. Esa es la lógica. Es decir, va a haber responsabilidad y yo les garantizo que va a ser una masacre lo que va a venir a mediano plazo. Todo el tema del control de legalidad, del principio de legalidad, por ejemplo, que han hecho barbaridades en Bolivia con el principio de legalidad, con la ley 04. Por ejemplo, el tema de los jueces que les estaba comentando. Deben haber 30, 40 denuncias contra Bolivia por ese tema. Yo tengo 18, que soy el que más tiene, pero hay abogados que tienen 2, tienen 3, sumando, debemos llegar a 50, 40 denuncias. Que yo me imagino, no soy Paco yo, pero estudiando la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión, uno se da cuenta que va a correr sangre a mediano plazo. Y ahí van a salir las responsabilidades internacionales que van a ser millonarias y vamos a ver lo machitos que son los consejeros, bueno, los ex consejeros de la magistratura, los actuales también, varios vocales de salas de las cortes y los magistrados actuales del Tribunal Constitucional que han hecho esas barbaridades, por darles un ejemplo. Entonces, es un litigio estratégico, demora, cuesta mucho, a veces uno se frustra viendo tanta asquerosidad, pero persistan, litiguen y vayan al sistema. Tarde o temprano se va a hacer justicia y ahí vamos a ver la realidad de la vité, de lo que ha pasado antes. Así es, frente al control de convencional de carácter difuso, tengo una lámina aquí que voy a compartir toda vez de que tiene su antecedente, ¿verdad? En el caso Cabrera García y Montiel, Flores, México, ¿no? En donde ya se había establecido lo que usted nos estaba indicando hasta hace un momento, lo cual es de cumplimiento obligatorio. Empezando del Hellman, ¿no? El Hellman versus Uruguay es el leading case, ¿no? Pero en estos ya se van desarrollando, ¿no? Con más detalle, con más precisión, todas estas obligaciones internacionales. Exactamente. Bien, a continuación voy a ceder la palabra al colega Rubén Oscar Guillén. Lo propio, estimado, muy buenas noches, ¿desde dónde se comunica? Y adelante con su intervención. Muy buenas noches, Marco. Estimado Arturo, muy buenas noches desde Cochabamba. Bueno, yo tengo mis reparos, ¿no? O sea, primero felicitarte, Arturo, por el libro, tú siempre aportando con tus conocimientos y todo para mejorar un poco el derecho. Yo decía, tengo mis dudas porque bajo esta nueva línea, bajo esta nueva corriente constitucional, como lo decían algunos colegas, se le da bastantes facultades ahora discrecionales a los jueces, inclusive de base. Y tú bien decías, ¿no? No lo has querido decir de manera clara, pero es verdad. En todos los niveles, yo no sé realmente si se aplica la convencionalidad o la conveniencialidad. Tú decías muy bien eso, no en esos términos, pero lo decías, ¿no es cierto? Porque no sabemos si están fallando en base al debido proceso o en base a qué. Y no eres el único que ha tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Creo que a nivel nacional hay muchos casos en los que
realmente deja mucho que desear la aplicación de la justicia. A mí me preocupa, ¿estaremos preparados para esta nueva corriente, querido Arturo? ¿Estarán nuestros jueces preparados para eso? Y no me refiero únicamente al conocimiento técnico, sino también la parte moral es bien importante, Arturo, ¿no? Entonces, creo que todavía Yo creo que hay de todo, ¿no? necesitamos un Pero proceso, mi querido Arturo. Necesitamos un proceso en el cual nos autoeduquemos. Hemos salido de una etapa en la que se ha manipulado la justicia. Por eso te decía convencionalidad o conveniencialidad, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, como tú lo has dicho. Y de verdad, en el tema que has tocado hoy, la estrategia de los litigios, como tú bien decías, desde el inicio, desde que se empieza a preparar ya la demanda en cualquiera de las ramas, civil, penal, debe aplicarse eso. Yo pienso que tu libro va a ser una muy buena guía. Te felicito nuevamente por este nuevo aporte. Y bueno, yo quería conocer tu criterio respecto a lo que te digo, si estamos preparados o no para esta nueva línea, esta nueva corriente, considerando todos los antecedentes que tú has dado, que han dado los otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo pienso que todavía nos va a tomar un buen tiempo el poder llegar a una relativa y correcta aplicación de la justicia. Un saludo desde Cochabamba, querido Arturo. bueno, muchas gracias, Rubén Oscar. Mira, yo creo que estamos atravesando un proceso similar a lo que pasó en las primeras épocas del Tribunal Constitucional, ¿no? Ese tribunal de lujo, ¿no? Que el maestro José Antonio Rivera, el maestro William Durán, que en paz descanse, Pablo Misaki, las figuras, ¿no? del derecho constitucional no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica. Y yo creo que la letra entra con sangre. Y eso es lo que creo que estamos en ese momento. ¿Se acuerdan cuando el Tribunal Constitucional empezó? Coincidió con la aplicación del Código de Procedimiento Penal. Y corrió sangre. Es decir, se les empezaba a anular a los jueces los fallos, a los vocales, acuérdense la pelea que hubo con Corte Suprema versus Constitucional, ¿no? Yo en esa época era asistente de la plena de la Suprema, me acuerdo que el famoso debate que hubo en Sucre, Eduardo Rodríguez Belché versus Wilman Durán, ¿no? Sobre los alcances de la jurisprudencia en la Corte del Tribunal Constitucional al revisarle los fallos, algunos fallos de la Suprema, ¿no? Y miren, estamos en ese proceso. A los jueces les costó, a los operadores les costó sangre entender que había una constitución y que esa constitución estaba por encima de todo y que había un tribunal que tenía las facultades para anularles sus fallos y azotarles, diríamos, ¿no? Y hoy estamos, creo, en ese momento en Bolivia y en Latinoamérica, en algunos países mucho más avanzados, en otros no. Claro, nosotros estamos saliendo de una dictadura, estamos saliendo de un poder judicial lamentablemente y una fiscalía completamente prostituida a favor de la tiranía, salvando las excepciones, que hay que salvarlas, cosas de ese tipo, pero yo creo que estamos en ese proceso. Es decir, por eso les decía, en el momento en que vean un juez, un vocal, un supremo, un tribuno, que va a ser aplicado el 113 de la Constitución, van a entender que eso entra con sangre y que no era cuestión de meterle nomás. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Espero que pronto. Yo tengo un caso bastante avanzado en la comisión de un fiscal que el anterior fiscal general lo despide siendo el discapacitado. Comete mi colega, claro, mi colega es abogado, la tremenda afrenta de ganarle un amparo al fiscal general, pese a su tribunal constitucional, y entonces lo escarmientan y lo votan, ¿no? Y el señor era discapacitado, estaba con baja médica y lo votan. La comisión ya ha admitido ese caso. Por ejemplo, yo le tengo fe que va a haber, han planteado el Estado unas excepciones, estoy esperando que las resuelva la comisión, y con eso yo creo que vamos a entrar al fondo del asunto. Y ahí, por ejemplo, va a ser un buen tema para poder negociar, para
o sea, pues, lograr una solución amistosa. Sé que el caso Las Américas está súper avanzado, más que este, y la familia no quiere solución amistosa, quiere juicio contra Bolivia. Ahí van a danzar, si ustedes han debido leer el informe de fondo de la comisión, ahí chorrea sangre, ¿no ve? Y no solo de las víctimas, sino de los que están en la guillotina ahí, ¿no ve? Una ex fiscal, hoy asambleísta, por ejemplo, el anterior fiscal general, vocales, jueces de La Paz, ahí uno ve, ahí va a correr guillotina, ¿no es cierto? No, en el buen sentido de la palabra, por si acaso, ¿no? Entonces, tarde o temprano, si es que no se dieron cuenta que ese es el futuro del derecho y así les iba a ir de seguirle metiendo nomás en contra de las leyes, esto va a llegar un momento de, yo creo que de explosión, en la cual se van a dar cuenta que no era cuestión de haberle metido nomás. Es cuestión de tiempo, yo creo. Sensiblemente el sistema es muy largo, demora mucho. Y también a veces uno tiene algunas dudas de esto, ¿no? Justo antes de entrar estaba queriendo hallar en la página web, no había, dice que la comisión ya se ha pronunciado mediante un comunicado sobre la necropolítica en Bolivia, es decir, sobre este bloqueo pero criminal que están realizando. Dice, no he hallado, he visto una noticia, pero no he hallado, quería ver la fuente original, no hay. Pero pese a todas esas cosas, yo creo que va a llegar el momento. Y cuando tú me dices, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados. No quiero llevar agua a mi molino, mi libro es una herramienta para eso, pero no es la Biblia, ¿no? Pero yo sé, porque yo soy mala palabra para la escuela de jueces, para la escuela de fiscales, que bueno, obviamente todavía está en manos del MAS, pero yo sé que, porque, bueno, han tenido casos o ya han tenido entrenamiento en control de convencionalidad. De hecho, paradójicamente, en un entrenamiento de una peruana, Indacochea, Úrsula Indacochea, me parece que es el nombre, ella puso de ejemplo a los jueces el caso de los 18 jueces de Bolivia, los casos que yo he ido a la audiencia temática a Montevideo hace 2 años, y luego los casos que hemos metido ya con denuncia a la comisión, ¿no? Y claro, dice que muchos respiraban delgadito, ¿no? Porque ahí estaban muchos de los autores de esas barbaridades, entre los supuestamente estaban siendo capacitados, ¿no? Y les han dado capacitación. Yo creo que la escuela de fiscales también sería un crimen que no les den. Entonces, no es que no sepan, ¿no? Y si uno no ha estudiado, pues tiene obligación de estudiar, ¿no? Jurisprudencia, doctrina sobre este tema hay como leña en la red. Entonces, sería imposible que un abogado que se respete a sí mismo y que se va a expedir sobre derecho y garantías no haya pedido, o sea, de taquito una leída a estas cosas. Estamos preparados y en el tema de lo moral, pucha, eso es bien complicado, ¿no? Yo sé que hay juristas del horror, pero también hay juristas por los cuales nos tenemos que sacar el sombrero y que saben, ¿no? A mí me extrañó mucho que de los 18 casos que yo tengo en la comisión de los jueces, unos 15 deben estar extrañamente firmados por un mismo magistrado constitucional. Yo he batido un récord mundial, he perdido como 21 amparos al hilo de esos casos, ¿no? Claro, nuestro negocio iba a perder, ¿no? Para cerrar la vía y luego salir afuera, ¿no? Pero, y extrañamente, un ex magistrado que ha tenido que renunciar porque le sacó la mugre a su mujer, firma ingenuamente la mayor parte de esos casos, ¿no? No sé si será coincidencia o no, pero es un detalle que llama la atención, ¿no? Como uno va a meter la pata tan entusiastamente, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y veremos, ¿no? Pero yo sé que yo no soy papaco, ¿no? O sea, he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para fundamentar esas peticiones. Tienen las pruebas, hasta este consejero que renunció y no tuvo el valor civil de mantener su renuncia y volvió, nos hizo un gran favor porque públicamente admitió ante el Correo del Sur que los jueces despedidos no habían tenido debido proceso. Entonces, confesión de parte, ¿no ve? Y hasta esa prueba en la comisión, ¿no? Así tan buenos ñatos que hasta me lo han admitido en público, confesando que ellos como agentes del Estado boliviano no les han dado el debido proceso a estos seres humanos. Maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos casos, tarde o temprano, van a ser
unos más que otros seguramente, hacer justicia en el sistema, y ahí muchos van a darse cuenta que no había que meterle nomás en Bolivia, hacer las órdenes del jefe, del jefazo, sino había que hacer justicia, y va a ser tarde, tarde para los arrepentimientos, ¿no? Pero no es una amenaza, ¿no? Ustedes saben que la jurisprudencia dice que el ejercer un derecho no es amenaza. Entonces, por ahí va la cosa. Querido Arturo, a propósito de lo que decías, bueno, los que somos un poquito mayores, estás junto conmigo prácticamente, recordamos, y es bueno que los jóvenes lo sepan, como tú bien decías, cuando comenzó el Tribunal Constitucional el año 98, 99, Antonio era suplente, si tú recuerdas, luego terminó como titular del tribunal. Llegamos, como tú dices, un poco con sangre, con discusiones, pero a que se respete. Todos los jueces y tribunales, si tú recuerdas, desde el 2000, 2001, hasta el 2007 inclusive, se respetaban. Tenías vos el respaldo de una sentencia constitucional vinculante y se te respetaba en el juzgado. Pienso que tenemos que tratar de volver a eso y obviamente, sí, en la parte técnica creo que estamos preparados y la ayuda de libros como el tuyo son muy buenas para todos nosotros, ¿no? Yo desde ya te voy a mandar seguramente un mensaje para que me lo hagas llegar a Cochabamba. Entonces, nuestro objetivo tendría que ser tratar de volver a eso, porque sí sabíamos cuáles eran las reglas del juego y las reglas del juego se las respetaban, porque si no tenías el Tribunal Constitucional que ponía las cosas en su lugar. Hoy ya no sabes cómo va a reaccionar el propio Tribunal Constitucional. Claro. Hoy es terrible. Lo que era la seguridad jurídica hoy es algo, claro. No quisiera decirlo así. Desde la 084 no les tienes respeto, les tienes lástima. ¿No? Pero no solamente en temas así públicos grandes, estamos hablando de temas hasta minúsculos. Hasta se habla de un arancel, querido. Me consta, yo sé. Por eso es que mi libro Ratio Decidente está en la congeladora de mi computadora, mi nuevo, ¿no? Porque lo que uno se entera es temible, ¿no? Hay el arancel, hay los operadores, es asqueroso lo que sucede. Y no estoy generalizando, supongo que no son todos, ¿no? Pero hay lo que se oye en Sucre, lo que se sabe en Sucre, es que se rifan los fallos, ¿no? Dios quiera que no sean todos, lo sé. Los abogados OPAs como yo todavía pensamos que con argumentos, jurisprudencia, doctrina vamos a convencer, pero tú ves cada barbaridad. Y cuando uno no es tan OPA, se da cuenta que, o sea, nunca vos vas a pretender tener la verdad absoluta de las cosas, pero tú lees y tú te das cuenta cómo han forzado las cosas, ¿no? Tú puedes ver que en un caso con similar base fáctica han dicho blanco y en otro han dicho negro. ¿Cuál es la explicación? Si no te la dan, porque no es que la jurisprudencia sea la Biblia y no se pueda cambiar. El mismo derecho jurisprudencial te enseña a que tú tienes que fundamentar por qué has cambiado y perfecto. El problema es que ahí tú ves que nunca te dicen por qué. Y bueno, uno ya sabe por qué es, ¿no? Ya te enteras después, ¿no? Bueno, o sospechas, ¿no? Sin que eso no signifique que en todos los casos sean así. Eso sería también muy irresponsable de mi parte. De hecho, ayer, bueno, no sé si han mandado en estos tiempos de pandemia, pero el día martes yo he firmado una carta como presidente del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, yo cumplo el 7 de septiembre a las 20 horas, yo renuncio al Colegio. Bueno, en realidad tendría que haber la posesión del nuevo directorio del Colegio de Abogados de Chuquisaca. Las elecciones son el 29, van a ser en línea al paso que vamos, y espero que ese día, o un día antes o un día después, se posesione al nuevo directorio. Yo automáticamente dejo de ser presidente, obviamente, del Colegio Nacional también, y uno de mis compromisos o de mis obligaciones cuando me eligieron, que fue el 6 de marzo de este año, o sea, mi gestión es en pandemia, sensiblemente. O sea, el 6 me eligen y hasta que me estaba organizando entra la pandemia y prácticamente hemos hecho muy poco. Yo estoy muy frustrado en ese tema. En este momento debíamos estar en
en los congresos nacionales extraordinarios de los colegios nacionales de abogados, es imposible hacer, teníamos que haber logrado la aprobación del nuevo arancel, hemos mandado la nota, antes mandábamos al ministerio y ni por educación te respondía, ahora con la nueva administración hemos mandado la nota y me han dicho algo que sensiblemente yo estoy de acuerdo, no es políticamente correcto hoy subir aranceles de nada, tienen razón, olvídense hasta el año, ¿verdad? ¿No? Y uno de mis compromisos era que le escribamos una carta al actual presidente del tribunal mostrándole el estado lamentable del tribunal, es decir, diciéndole que no hay transparencia, que se les engaña a los abogados y a las partes cuando se les falsifican los fallos de las fechas de las sentencias, haciendo aparecer sentencias postdatadas dentro de plazo, meses o años después, y encima no te notifican, sino no te avisan, te hacen aparecer una notificación para que no reclames. Y también en el último punto de esa nota, no le va a gustar, pero es problema de él, le estoy diciendo de que el rumor, y no es que sea chismoso, pero el rumor que hay en el foro es cada vez más ensordecedor. Y es que hay operadores ante y dentro del Constitucional que negocian fallos. Y le estamos pidiendo que haga algo útil al respecto. Seguramente me va a responder, pero bueno, eso es problema de él, ¿no? Pero me imagino que la nota la han logrado mandar ese martes o la mandarán el lunes, no sé. Pero, y también hemos hecho otra nota al Tribunal Supremo, sobre todo, bueno, se oyen también cosas no tan frecuentes, y no es que yo esté siendo poco serio, digamos, haciendo caso a chismes, podría ser la salida cómoda, ¿no? O sea, es toda una estructura armada que uno no puede, digamos, revelarla porque no vas a tener, nadie te lo va a hacer un recibo de lo que está pasando, pero eso existe. Se negocian fallos, hay tarifas, hay una magistrada a la que le dicen la 5%, porque esa es su tarifa, es toda una organización que al que denuncia o habla, en 3 días te obligan a salir de ahí con 5 procesos y te hacen firmar denuncias con amenazas de que no te van a devolver tu solvencia, cosas de ese tipo, así funciona. Y entonces, también al Tribunal Supremo, de esto que les he dicho es del Constitucional, al Tribunal Supremo le hemos hecho notar lo mismo, la retardación, le hemos hecho notar que su página web es una lágrima, no tienes acceso y lo que tienes es lo mínimo. Hoy ha desaparecido casi, el seguimiento de causas no existe en el Supremo y lo peor de todo es que te piden y te rechazan en materia penal decenas o centenas de recursos porque no hay precedentes contradictorios, pero su página solo te muestra fallos de la Suprema, algunos, y no te muestra fallos de las Cortes Departamentales, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas han ido en las cartas, me imagino que si no las ha logrado llegar nuestro MacGyver el martes, va a hacerlo llegar el lunes, pero como Colegio Nacional de Abogados estamos haciendo ese trabajo. Mañana tenemos un directorio a las 5 en línea, y yo voy a plantear, de hecho estoy en condiciones de anunciarles, vamos a tener un evento con el presidente de la Federación Internacional de Abogados, costarricense, el doctor Esquivel, que acaba de aceptarme hace un ratito, en línea, en el que vamos a razonar respecto del fuero de los abogados. Ustedes saben el problema que el colega Álvaro Elías ha tenido en La Paz, esta semana ha sido, su colegio, el de La Paz, le ha dado todo el respaldo, y estamos organizando un evento porque ya es hora de que los que no saben se enteren que los abogados tenemos un fuero profesional. El ministro Murillo también habló una serie de sonceras del rol del abogado, yo le respondí en mi columna se llama Un ígnaro ministro, para mí lo cogía, se publica en varios medios, pero queremos hacer un evento con el presidente de la FIA y varios, vamos a ver quiénes más, va a ser más o menos el 27 de agosto, estamos por ahí, por esos días, y mañana se va a fijar fechas, se van a afinar las cosas, porque tenemos que explicarle al mundo jurídico y razonar que el abogado no es un delincuente, por mucho que defienda a una persona acusada de un delito grave, y tampoco, y que en nuestra función merecemos un respeto. Y no nos vengan con la mariconada de decir que es faltamiento a la autoridad, porque esa es la clásica, ¿no ve? Como no puedes justificar los abusos que cometes, dices faltamiento a la autoridad.
me ha visto chueco y por tanto lo ha arrestado, no sé qué, lo que ha pasado con el colega Elías. A mí también me ha pasado. Yo era vicepresidente del Colegio de Abogados de aquí de Chuquisaca y un juez cobarde aquí en Chuquisaca le empezó a maltratar y a tratar mal a un señor que podía ser su papá, un juez famoso por su mal humor y por su cobardía. Le paré el coche y se llamó 2 pacos a la audiencia. Y fue tan cobarde que ni siquiera tuvo el valor civil de aceptar que él tenía un timbrecito debajo de su escritorio con el que llamaba. Su propio personal a mí me contó que así funcionaba. Y no tuvo el valor civil de mantenerse. Le dije, vamos a hacer audiencia con 2 pacos dentro. Es una audiencia cautelar. Yo mandé una nota en ese momento a la sala plena, obviamente en su vida me han respondido, 2 años después me han avisado que había una respuesta, no me interesa ir a recogerla, además saben dónde estoy, podrían haberla mandado con alguno de sus chasquis, no lo hicieron, pero todas esas cosas como profesionales abogados, sin que tengamos que ser malcriados, ¿no? Pero podemos poner un carajazo también, es libertad de expresión, ¿no? Pero sin ser malcriados, pero las audiencias son contradictorias y a veces uno levanta la voz y no sé qué, y no pueden hablar de faltamiento de autoridad. Y esas cosas las tenemos que pelear, colegas, porque no podemos los abogados tolerar que nuestro fuero, que además está protegido por los principios básicos para la función de los abogados de las Naciones Unidas, sea afectado. La ley de la abogacía, ustedes saben que se ha hecho precisamente para agredir todo eso. El Colegio de Abogados Nacional tiene ya el proyecto de ley de reforma de la ley de la abogacía. Hemos querido construir, digamos, hacer un lobby a nivel de la Asamblea. Hoy es imposible, ustedes ya saben a qué se dedica la Asamblea, pero tenemos la esperanza de que una nueva Asamblea pueda, y tenemos, yo he hecho la fundamentación con los principios básicos de la función de los abogados, control de convencionalidad y demás cuestiones, para que se cambien muchas cosas de esa ley. Esperamos que la nueva Asamblea tenga un nivel de aceptación de estos cambios y podamos tener una nueva ley que sea más acorde con el estado del arte de la función de los abogados y no esta ley que ustedes saben, paradójicamente hechas por colegas, uno de ellos expresidente de un colegio, que han hecho aparecer una ley para escarmentar a los abogados y para hacer que los colegios de abogados quiebren, ¿no? Y bueno, a algunos les ha ido así, ¿no? Van a disculpar que les hable de estos temas, pero creo que es bueno que como abogados tengamos esa idea, ¿no? Muchísimas gracias, mi estimado. También a Rubén Oscar Guillén desde Cochabamba. Gracias por los aportes, por supuesto. Mi estimado licenciado, ya pues se nos va cumpliendo el tiempo. Sin embargo, yo quiero ingresar a lo que es una página personal para hacer referencia sobre las obras que usted ya ha realizado anteriormente. Ya nos indicaba sobre el principio de legalidad, retroactividad, actividad probatoria. Bueno, está desactualizada, estoy bien. Está desactualizada, ¿verdad? Falta mi último libro, sí, falta el último. Bienísimo. Entonces vamos a poner en la biblioteca, en la última parte también, el control de convencionalidad bajo esa característica de herramienta, ¿no es cierto? Una herramienta para el litigio. Así es. Y yo espero, miren, una vez que sea doctor en Derecho, mi tesis doctoral la vamos a publicar. Va a tener que ser al año porque tengo 87 cajas aquí al lado de libros, de mi nuevo libro guardadas, porque no se está pudiendo vender. Una vez que acabe eso, que me temo que va a ser al año, y espero que ya mi tesis la haya discutido, voy a publicar mi nuevo libro, que se llama mi tesis doctoral, Avances y retrocesos de la reforma procesal penal, de cómo terminamos peor de lo que hemos empezado, ¿no? Ese es mi tema, mi tesis de tesis doctoral. Mi libro de principio de legalidad era mi tesis doctoral en España, pero no me pude ir 3 o 4 meses a cerrarla a Valencia, y entonces mi tutora me amplió la investigación por 2 años más y ahí boté la toalla. Yo escribo por placer, no por obligación. Entonces lo volví libro, recuperé mis 10.000 euros que había gastado en ese doctorado y bueno, y pasé la página, me salió una lagrimita y dije, bueno, a veces se pierde, a veces se gana y Dios sabe por qué hace esto. Y miren, me han reenganchado en el doctorado en la San Francisco. He tenido que hacer otra tesis, que en realidad era la tesis, bueno, es toda una historia, ¿no? La he cerrado y bueno, ese va a ser mi próximo libro. Y de ahí un día de estos recuperamos el otro rato y decidí de qué estaba haciendo. Quiero hacer otro libro sobre el debido proceso.
y también otro libro sobre litigio estratégico en materia penal, digamos, son los que están en la mira, ¿no? Y a ver, espero que Dios me permita más cosas. Me parece excelente. Voy a compartir una vez más aquí la pantalla, toda vez que me lo han solicitado internamente los colegas. Me dicen que le van a sacar el screenshot necesario, le van a sacar de pantalla para tenerlo guardado, así es que salimos en la fotito en este momento. Muchísimas gracias por compartir. La gente en Facebook Live, como también todas las personas en la misma plataforma de Zoom. Mi estimado licenciado Arturo Yáñez Cortés, para nosotros un maestro, realmente autor de importantes obras que vamos a continuar siguiendo, por supuesto. Muchísimas gracias. Última intervención. Por supuesto, aprovechamos para indicarle a la gente cómo hacemos para adquirir esta obra. Bueno, muchísimas gracias. Por WhatsApp, el 728-75-474, escríbanme. Yo les doy, ahí están las cuentas, me mandan el depósito y yo les franqueo el día lunes. Voy a poder franquear porque va a haber courier. Y están teniendo alguna demora los couriers, algunos están en algunos casos están logrando hacer llegar al día siguiente, pero posiblemente demoren un poquito más. Así que yo estoy mandando los libros autografiados para los que quieren, facturados y con un regalito extras. Sí, tengo todavía unos 200 regalitos, creo. Y una vez que pase la pandemia, Dios mediante, el costo, por favor. Voy a poder hacer mi clásica gira artística por todo el país, poniendo mi catu en todos los bufetes y todos los juzgados y demás, que me divierto porque conoces los abogados, charlas, comes rico. Bueno, es un disfrute, ¿no? A veces ya los 54 años pesan también porque físicamente es agotador, pero realmente ese contacto que yo tengo con abogados de los 9 departamentos, más incluso porque voy a Camiri, voy a Yacuiba, voy a Bermejo, a Montero, bueno, donde se puede, es divertidísimo, es muy rico en experiencias. Y bueno, pero como le digo, no, por el momento no se va a poder, así que dependemos del internet, del courier. Y mis anteriores libros, todos los anteriores, ya no tengo ejemplares. Tengo 3 guardados de Principio de Realidad para alguno de estos maestros pesados que a veces llegan a Sucre y uno les regala, y nada más. Pero los estamos convirtiendo para venderlos por Amazon. Espero que en unos 2-3 meses la mayor parte de ellos estén en Amazon y con eso sí. Me dicen el precio, vale 120, bueno, el libro vale 120, ese era el precio, pero por el tema del courier estoy poniendo yo una parte y entonces estamos vendiendo a 125 bolivianos a cualquier departamento, menos a Cobija y Trinidad. Me parece que ahí está 145 porque el courier me cobra por hacer el envío, ¿no? Entonces, ese es el costo y se los mandan con factura, todo lo que ustedes quieran. Y yo les pido, compren al autor, ¿no? Seguramente ya van a haber libros piratas y no les compren a ellos, porque están matando la producción nacional. Yo les digo, ¿cuántos colegas tienen sus libros en su computadora? Porque tienen miedo, porque invertir en un libro es harta plata. Yo invierto, mis libros son a nivel extranjero, tienen páginas amables, es decir, las hojas de color teñidas para que no afecten a la vista. El diseño es un diseño que yo tengo un diseñador gráfico que es de lujo, caballero, aquí en Sucre, que hace índices analíticos, o sea, el nivel del libro es nivel España o nivel Argentina. Eso es una gran inversión, pero lamentablemente hay unos delincuentes que, bueno, fotocopian los libros, imprimen las tapas y, bueno, los venden, ¿no? Y eso está matando la producción de los abogados. Yo les digo, yo con 14 libros tengo, bueno, ya estoy resignado a eso, pero un abogado que va a sacar su primer libro, su segundo libro, lo estás matando, porque él tiene miedo, porque si me van a piratear y me voy a meter a invertir, una inversión, yo les digo, supera los $15,000. Entonces, meterte a esto para que en 3 semanas te hagan tiras, te depreden, es bien complicado. Entonces, apoyen la producción nacional. Los abogados en Bolivia producimos tan poco. Y me acuerdo una vez yo fui a un evento a Lima y por una casualidad había a 2 cuadras de mi hotel en Miraflores una feria de las universidades, de las facultades de Derecho del Perú, una feria bibliográfica. Se te caía la baba por la producción de las facultades producían libros, pero así, decenas de libros al año. Y no es muy lejos.
No, les estoy hablando de unos buenos años, 10 años atrás. Daba envidia, sana envidia ver eso. Y en Bolivia matamos la producción del autor. Si le pirateamos o si le compramos al pirata. Correcto. Muy buen consejo. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Denis Ariel Torres, vamos cerrando ya el conversatorio también. Correcto. Muchas Sí. gracias. Si no, vamos a seguir aquí más tarde y lo vamos a perjudicar, ¿no? Bueno, yo licenciado, disfruto, pero tengo que hacerle acostar a mi perro. solo una Es consultita invierno, hay que meterlo al living para que duerma ahí, Ah, qué no haga tierno. muchos destrozos. No, solo una consultita que me han Adelante. hecho por particular aquí respecto a los libros. Le dicen, de casualidad, usted tiene los libros ahorita, son impresos, no tiene versión En digital. digitales. En, Para poder en Amazon van a salir los últimos libros, Principios de Legalidad, Ratio Decidendi, bueno, no es excepciones e incidentes que me piden mucho, valoración, actividad probatoria. Todos los últimos los vamos a poner en Amazon. Ahorita mi armador está Pero en armando los formato libros. digital, tipo así un PDF, cosa Digital, que uno sí. compre, llegue el link y uno descarga ahí el... Sí, ok, y no se eso. puede piratear, dice, ¿no? Los de Amazon. Correcto, ellos vienen encriptados y todo lo demás, entonces hay márgenes de seguridad. Sí. No, esos los van a tener en Amazon. Yo voy a avisar en mi Facebook cuando estén disponibles. Que es Excelente. el único libro que les puedo ofrecer ahorita es este. El resto, todos están agotados. Reimpresiones, pirateados, todo ya están reagotados. El problema es que en Bolivia es mucho riesgo volver a reimprimir, ¿no? O sea, es una gloria que acabes tus libros, o sea, por los piratas, ¿no? Encima, reimprimir es un suicidio. O sea, es muy complicado eso en Bolivia, sensiblemente. Excelente, licenciado. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, en mi Face les voy avisando de todo. No piensen que soy un agaraco, pero ya tengo 5,000 amigos y no puedo aceptar más. Creo que hay pendientes como unos 300, pero no hay campito, ¿no? Alguna vez borro alguno algún azulejo de esos que habla alguna cosa y le hago un campito. Y siempre tengo 2 espacitos para algún pesado profesor extranjero que no, pero después no... pero por WhatsApp me hallan, así que ahorita ya no voy a ver los mensajes, pero mañana prometo ver y los que tengan los libros se los voy a mandar ahí están las cuentas y yo les mando los libros, puedo franquear el día lunes, porque mañana hay encapsulamiento aquí, no hay courier. Muchas gracias, un gusto. Y Marcos, Daniel, Denis, un gusto, les quiero registrar con mi WhatsApp. Chao, gracias. Nos registramos todos. Gracias y hasta la siguiente. 195 años de nuestra querida Bolivia, nuestra amada Bolivia. Muchas gracias a todos ustedes, porque yo sé que nos encontramos, uno, a través de nuestra plataforma de Zoom, mediante los 9 departamentos del país, y 2, también a través de Facebook Live y este espacio académico, este espacio que va varios días con la finalidad de aprender siempre más en nuestra materia que es Derecho, está para todos ustedes. Feliz a todos los bolivianos. Feliz día, lo que resta del día. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Buen descanso.